Ok, mira qué bonito el verde. Ok. Felicito a mi hijo Jean Paul, que se brindó sin yo decirle nada para hacerme esta diapositiva. Ya ahora la segunda que me vaya a hacer para el miércoles y para el domingo, ya yo le daré otras indicaciones, pero estoy maravillado por lo que hizo él y por el mensaje. Ok. ¿En busca de qué? De la exaltación de Dios. Yo estoy buscando que Dios me exalte. Yo estoy buscando que Dios me exalte. Y para que Dios me exalte, tengo que aprender a humillarme. Tengo que aprender a humillarme. Y eso hay que ejercitarse uno en esto. Yo he aprendido. Gracias a Dios, ya tengo el discernimiento de cuando una persona, aunque me mire y se sonríe, me odia. Tengo el discernimiento para saber que lo que me está diciendo la persona es mentira. Entonces, yo no sé ustedes para qué se ponen a decirme mentiras a mí. Yo no sé ustedes para qué se ponen eso. Yo nunca le voy a decir, eso es mentira. Yo me tengo que sonreír por debajito. Entonces yo quiero ser exaltado. Entonces escucha, en Juan capítulo 1, mira todo lo que hay que aprender. Le doy gloria a Dios de que inteligencia artificial me dice que aprende conmigo. Me hizo llorar. O sea que yo soy violento, o ya no voy a ser más violento. Me voy a humillar. Me voy a humillar, sí, seguro. Y yo le tengo miedo a mi violencia. Usted más sabe. Al viejo hombre. No, es que el viejo está ahí. El viejo hombre está ahí. Porque el viejo hombre no desaparece porque yo sea pastor, ni porque ustedes se sienten ahí. El viejo hombre desaparece en un proceso que Dios nos está enseñando. No, él no desaparece nunca. A menos que logremos la estatura ya 100%, que podamos ser como Jesús, que ese es nuestro objetivo. Dígame. Ok, gracias por Miriam, felicitaciones. Entonces escuche, inteligencia artificial, esto que ustedes saben, no lo sabe, no lo sabía. Escucha, en el principio, diga, era el verbo. Diga otra vez, era el verbo. Y el verbo era, diga era, haga énfasis en era con Dios. Y el verbo era Dios. 3 veces en un mismo versículo, la palabra era, el verbo, es un verbo. Verbo de ser, estar. Una persona que lea esto a la velocidad de las materias fecales nunca va a entender. Ya te prometo, Telma, que ya no voy a decirlo otra vez. Porque es que esto no es que voy a leer para decirle al pastor, leí. Me estás engañando. Tú tienes que observar todo. Ahí el verbo era. El verbo. En el principio era el verbo. Entonces, la alabanza que cantamos, la cantamos Jesús, creador de la creación. No, Jesús no creó la creación. ¿Quién la creó? El verbo. Entonces la gente se acostumbra a repetir lo que oye por ahí. Al principio era el verbo. ¿El verbo era con Dios? Sí. ¿El verbo era Dios? Sí, o sea, el verbo era Dios. La palabra de Dios es Dios mismo. Escuche, versículo 2. ¿Quién es este? El verbo. Era en el principio con Dios. Era en el principio con Dios. Versículo 3.
Todas las cosas por Él. ¿Quién es Él? Todas las cosas por el Verbo fueron hechas, no por Jesús. Y usted se pone a hablar con otra persona y entra en una discusión grande ahí. No, Jesús no existía. Jesús vino a existir apenas hace 2024 años. Ni Dios era Padre. Porque a ti te han dicho, yo sé que te lo han dicho, en el principio estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dime que no te han dicho eso. Ahí en el principio no había Padre, no había Hijo. ¿Tú sabes lo que es? Que vengan de Rodolfo ahora, le traigan un niñito y digan, este es el Padre. No, yo no. Entonces, ¿por qué dicen que allá estaba el Padre? Si no había Hijo, Él no había engendrado. Entonces, por estas cosas, pues nuestras predicaciones son controversiales. Y la gente dice, pero es que él predica algo raro. No, no es raro. Raro es que tú no lees bien. Eso es lo raro. No te han enseñado a leer. Todas las cosas por el Verbo fueran hechas. No fue por Jesús. Jesús no existía. Y sin el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por qué? Porque el que hizo todo fue el Verbo. Y dijo Dios, hágase la luz. Y allá va Jesús a hacer la luz. ¿Ah? ¿Quién entonces? Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Y Dios, ¿cómo lo hago? Jesús, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo pongo? ¿Quiénes sienten un ardor en cualquier parte del cuerpo? ¿Ninguno? Yo sé que hay uno o dos. Ahora, versículo 14. ¿Y aquel verbo? ¿Cuál verbo? El que estaba con Dios, el que era Dios, el que hizo todas las cosas. Aquel verbo fue hecho hombre. Cuando el verbo es hecho hombre, para poder ser hombre, el verbo tuvo que venir espíritu. El verbo es espíritu. Sí, Dios es espíritu. Sí. ¿Y tú qué eres? Espíritu. Espíritu. Entonces, cuando el verbo fue hecho, no se hizo. El verbo se encarnó, Él no se encarnó. Dios lo hizo, fue hecho hombre. Para que cuando el verbo fue hecho hombre, el verbo tuvo que desprenderse de Dios. Venir al vientre de María. Meterse ahí para que el embrión, ¿verdad, Víctor? El embrión le diera vida. Sí. Sí. No hay traumas. ¿No? Ok. Víctor. Cuando Víctor no era el niño bonachón Dios lo creó a su imagen. Conforme a la semejanza. O sea, lo creó el espíritu. Y Víctor, que no existía, ¿dónde estaba? Con Dios. Igual que el verbo. Igualito que el verbo. Cuando la madre de Víctor concibe de su padre, para que haya vida en ese embrión que hoy se llama Víctor, tuvo que venir el espíritu y entrar en esa vida. Tú eres espíritu. Tú no eres carne, tú eres espíritu. Que vive dentro de ese cuerpo porque hay un alma que es la vida de esa persona. ¿Quiénes están traumatizados? ¿Puedo seguir adelante? Cuando el verbo se hizo carne, el verbo se desprende de Dios. Ya no está con Dios. Ya no es Dios. Es espíritu, sí, pero no está con Dios. Por eso es que el verbo, cuando vivía en Jesús, dijo, ustedes separados de mí nada pueden hacer. Porque nosotros tenemos que permanecer en Cristo. Diga, permanecer en Cristo. Porque el que no está en Cristo, está en la carne. ¿Estamos?
Aquel verbo fue, diga, fue hecho. Él no se encarnó. Él no dijo, yo voy, papá, ya vengo. ¿Cómo así? Él fue hecho carne. Oído, fíjate, ¿por qué no dice hombre? Para que tú sepas que el problema es de carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, el verbo se convirtió en el unigénito, el único hijo. Oído, ya había pasado por Abraham, por Adán, por Abraham, Moisés, todo el pueblo judío, pero Dios no tenía hijos, no tenía hijos. Ahí cuando lo engendra en María, se convierte en hijo, y es cuando Dios apenas es padre. Y él vino como el unigénito. Entonces, inteligencia artificial, que ayer discutimos, me dijo, no, lo que pasa es que los tiempos, pero ya uno sabe que el verbo es Jesús, que no, que es el unigénito. Le dije, espérate un momentico. Entonces, hoy podemos decir que Jesús sigue siendo el unigénito. Ahí donde salieron unas letricas rojas, y me borraron la pregunta. Es que Jesús era el unigénito. Tan pronto Jesús sopló. ¿Quién? No, Señor. Cristo Jesús sopló y le dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Quiénes recibieron el Espíritu Santo? Los que habían creído. Ahora, 14. Ahora ponga el versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. ¿Quién estaba en el mundo? El verbo, pero no, sino como un hombre. En su espíritu era el verbo, como ustedes, nosotros, yo soy espíritu, tengo la sustancia de Dios, la imagen de Dios, la semejanza de Dios, pero vivo en este cuerpo de carne, que es el problema. En el mundo estaba, el mundo fue hecho por él. ¿Quién hizo el verbo? ¿Quién hizo el mundo? El verbo. ¿Pero el mundo le conoció? No. 11. El verbo fue hecho hombre y vino a lo suyo, como hombre. Y los suyos, los judíos, sus paisanos, ¿le recibieron? No. Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, el verbo le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí pierde el verbo la unigenitura para convertirse en el primogénito, entre muchos hermanos. ¿Está muy difícil? ¿Qué ibas a decir tú? Eso que usted está diciendo, que Dios se convirtió en Padre cuando Jesús nació, lo corrobora. Cuando engendró, ahí tenía un hijo. Hebreos 1:5 habla de eso, de que Dios jamás llamó a los ángeles sus hijos. Ese versículo 5 de Hebreos, muy importante. A ninguno de los ángeles dijo Dios jamás, tú eres mi hijo. Porque ningún ángel es hijo de Dios. Y menos los malos. Y menos los malos. Nadie, ni siquiera los ángeles. Ok. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Siguiente versículo. Los cuales hijos de Dios no son engendrados por ningún hombre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino engendrados de quién. Diga, Dios engendra a sus hijos. Dios me engendró a mí con su palabra que vive y permanece para siempre. Su simiente espiritual. Dios me engendró a mí. Yo soy hijo de Dios.
Ok. Estamos bien. El ser engendrado ya me considero hijo. Claro, desde que la mujer queda embarazada. La mujer que está embarazada, ¿de qué está embarazada? Si no nace, Espérate, déjame. Yo te respondo y tú me sigues haciendo las preguntas que sea. Tan pronto la mujer concibe, es madre. ¿Madre de qué? De un hijo. ¿Qué tiene en su vientre? Un hijo. Un hijo. No nació, es un abortivo, pero tuvo un hijo allí. Llegó a ser madre allí. No nació, pero era madre. Porque lo que tenía en su vientre era un hijo. ¿Otra pregunta? no, porque la expresión de Mateo es el santo ser que nacerá. Ah, pero ese. Será llamado hijo de Dios. No. Si no nace. No, está bien, las preguntas son bien. El santo ser que nacerá, o sea, el que van a ver, y el que no sabía que María estaba encinta. Le está diciendo, este que va a nacer, este es el Hijo de Dios. Pero desde que Dios engendra, yo te digo una cosa, si tú coges a una muchachita de 15 años, 14 años, y la preñas, no, vamos a ponerla de así, más jovencita, y la preñas, ¿por qué te ponen preso? ¿Por qué te ponen preso? Ah, menor de edad y ella tiene un hijo tuyo ahí. Y la muestra es ese. Tiene un hijo tuyo. Perdóneme que sea tan reiterativo. Esto me interesa. Pregunto porque estoy muy interesado. Está bien. Jesús expresó algo. Que había que nacer otra vez. ¿Sí o no? No tiene nada que ver. Una cosa es que Dios me engendre y otra cosa es que yo, a eso que Dios pone en mí, se desarrolle. Es que yo creo que tú debes saber que si tú has creído, Dios te engendró, pero tú no has nacido todavía. Okay. Ahí estoy claro. Ah, bueno, entonces ya lo demás debe tenerlo claro. Ya lo Ah, ya entendiste. O sea, ¿tú sabes por qué tú no has nacido de nuevo? Porque Sara no ha dado a luz. estoy concreto de acuerdo contigo. Porque tu madre espiritual no es María. Yo sé que Sara. Ah, entonces. ¿Ya está bien? Ok. Es lo que pasa es que yo digo cosas, por ejemplo, la hermana Lenny dice, ¿de qué están hablando? A veces uno se empantana. Dígame. ¡Hable alto! Lo que hagamos ahora somos Dios engendrados. Engendrado. Nosotros vamos a nacer de nuevo cuando tengamos un cuerpo incorruptible semejante al de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Lo que pasa es que si nosotros hacemos una predicación respondiendo todas las preguntas, tenemos que hacer seminarios para hablar todo esto. Pero yo nunca le voy a rechazar ninguna pregunta de ustedes. Dígaselo. No, pero vaya y dígaselo. A las comuniones, claro, a la comunión. La comunión. Invéntenlo ustedes y yo estoy ahí. Pero si yo lo invento, ustedes no están ahí. No quieren la comunión. Eso. ¿Quién habló? Daisy. Acá. Daisy, ponte en pie. Gabriel, ponte en pie. Quiero exaltar a Gabriel. Gabriel ya no es el Gabriel aquel disidente. Gabriel, ven para darte un abrazo, Gabriel. Y esta mujer también tuvo un despertar. Y está ahí. Ya Gabriel escribe, y con qué autoridad que escribe Gabriel. Entonces, eso para mí es placer. Siéntate. El abrazo, bueno, el abrazo. Bueno. Y hay que reclamar. Ahí el pechiche. Y esos son los cambios que se van dando en ustedes. Son los cambios. Porque no es lo mismo cuando tú te resistes a creer. Cuando tú te resistes verdaderamente a hacer como Dios te está diciendo.
Y espero que el hermano Ángel despierte otra vez. Porque este es un hombre referente en nuestro ministerio. ¿Cuántos años, Ángel? 26 años conmigo. Un hombre que no faltaba nunca. Un día se apachurró un dedo del pie y así llegó. Un referente, Ángel. Denle un aplauso, Ángel. Denle un aplauso. Machuca también era disidente. ¿Cierto, Machu? Y Víctor también era disidente. Era. Ok. Hebreos 2, versículo 14. ¿Qué estamos confirmando? Oído, estamos confirmando la naturaleza humana de Jesús. Escucha. 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, aquí, cuando él llegó, todavía no habían hijos. Pero el autor de Hebreos, que es el apóstol Pablo, está diciendo, nosotros los hijos participamos de carne y sangre. Porque él vino fue a los hijos de Dios. Él no vino a cualquiera. Él no vino a socorrer a los ángeles caídos. A la descendencia de Abraham. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, el verbo participó de lo mismo. Fue hecho carne. ¿Para qué el verbo le tocó participar de lo mismo? Para poder ser un hombre que podía morir. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Cuál fue la victoria de Jesús? Esto. En ese cuerpo, cuando él estaba crucificado, objetivamente, ustedes y yo estábamos crucificados ahí. Ángel, nada más tú solo dijiste amén. Hebreos 4, versículos 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién es? Jesús. El Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios. Fíjate que ahí no dice el verbo el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios. Por tanto, nosotros retengamos nuestra profesión. Que es lo que yo les digo. Esto no es una religión. Esto es una, dígalo, profesión. Porque no tenemos niños silenciosos, tenemos niños escandalosos, ¿cierto? Bulliciosos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad. ¿Cuáles son las debilidades? Yo hoy voy a ver la enseñanza, ¿para qué voy a ir a gastar transporte y a gastar? Eso es una debilidad. Porque la porción de espíritu que Dios reparte, la reparte aquí, no por el televisor. Amén. No te engañes a ti mismo. No te engañes a ti misma. Son debilidades. El no leer es una debilidad. Pero Él se compadece de nuestras debilidades. Si no tenemos un sumo sacerdote que fue tentado, no solamente fue ahí en Mateo 4 en el desierto, en todo. Según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Él en su carne era semejante a nosotros. Fue tentado en todo. Entonces dice, no, es que el cuerpo de Jesús no tenía pecado. No, Él no pecó, es diferente, pero pecado había en su cuerpo. Era divino, dicen. Yo le mandé a Jorge cómo hablan. Era divino.
Era divino, sí. En su carne era divino. O sea, fíjate, inteligencia artificial no tiene la capacidad, porque eso está hecho por los hombres. Hombres que no tienen revelación. Pastor, que la canción esa que dice que era puro y sin mancha, ¿eso que es cierto? Él era puro y sin mancha. Él no cometió pecado, a pesar de que vivía con Satanás ahí en el cuerpo, como vivimos nosotros. Ahora escucha esto. Para que el verbo volviera a tener relación con Dios, Hechos 10:38. Tuvo que recibir el Espíritu. Tuvo que ser ungido con Espíritu Santo y poder. Como Dios, oído, ungió con Espíritu Santo y poder. ¿A quién? Jesús de Nazaret. ¿Quién estaba dentro de él? El verbo. Pero el verbo, ¿cómo estaba? Separado de Dios. Separado de Dios. Y vivía en un cuerpo, atrapado en un cuerpo donde habita la personificación de Satanás, que es el pecado. ¿Es muy difícil entender eso? Entonces nosotros tenemos que llegar a recibir esa exaltación de Dios, por lo menos es lo que yo me he propuesto. Y quiero ayudarte que tú te propongas también a llegar a hacer lo mismo. Uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mira. Tenemos uno que fue tentado en todo. Fue tentado en todo. ¿Quién fue tentado en todo? Jesús. Según nuestra semejanza, pero sin pecado. El verbo no fue tentado. El espíritu que Dios creó a nuestra imagen no es tentado. Nosotros somos tentados, la carne. En el espíritu somos perfectos, gracias. Dios no puede ser tentado. Entonces un momentico ahí en Juan 1:29. Mira, todo lo que hemos hablado es de Juan 1. Estamos tratando de confirmar todo lo que vimos en Juan 1. El siguiente día, vio Juan a quién? Jesús, que venía a él. Y Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, por revelación Juan recibe, este muchacho es el que va a ir a la cruz para quitar el pecado. Este es el Cordero. Este es el Cordero. Cuando maten al Cordero, se acabó la fiesta de la Pascua y la dichosa mal llamada ¿ah? Ya no hay más sacrificios. Oído, hay una noticia que no me gustó. Y está en YouTube. No la encontré yo. Resulta que ya los judíos están adorando a un joven que dice ser el Mesías. Eso me preocupa. Porque si ya eso está, la venida de nuestro Señor está más cerca. Yo espero que esto sea solamente una sombra de lo que va a venir. ¿Sí salió? Tú lo leíste. Están adorando. Y es un muchacho de barba, joven, gordito, que dice ser el Mesías. ¿Por qué ellos están alegres? Porque ellos van a volver a los sacrificios. Ellos van a volver a matar los cabritos y todo, porque la molestia de ellos con Jesús es que Jesús quitó la ley. Y ellos quieren vivir según la ley, porque chévere es, cometí todos los pecados 365 días, cojo al chivito, esto lo mato, y ya los pecados quedaron ahí, sin siquiera compadecerse del chivito. Ok. Efesios 4, versículo 17. Ahora ya está hablando hacia nosotros, con nosotros, por nosotros, Pablo. Esto pues digo, y requiero
en el Señor. Mira el requerimiento de Pablo, que ya no anden como la otra gente. Ya no anden como ellos. Ya no anden. Que son de tu familia, ¿qué importa? No conocen lo que tú conoces. Que son vecinos, problema de ellos. Que son amigos, problema de ellos. Nosotros lo que tenemos que hacer con ellos es darle testimonio. Darle testimonio. ¿Cómo andan los otros gentiles? Diga, en la vanidad de su mente. Oído, vanidad de su mente, diga ego. Diga soberbia. Arrogancia. Orgullo desmedido. Te estoy viendo. Sí, buscando mi voz, él sabe, yo esa voz la conozco. Oído, ¿cómo anda la gente? En la vanidad de su mente, soberbios, arrogantes, y no vale la pena meterse con esa gente. Cualquiera de pronto que va en una moto tiene un arma, o sea, yo quiero ser humilde, humillarme en todo. Humillarme en todo. Versículo 18. ¿Cómo anda la otra gente? ¿Cómo tienen el entendimiento? Tú sabes la desgracia de una persona tener el entendimiento entenebrecido. Si tú le puedes hablar de Dios con hechos, ¿tiene el entendimiento? ¿Cuál es el requerimiento de Pablo para con nosotros? No andemos como ellos. No andemos como ellos. Yo sé que tú tienes tus amigazos. Yo sé que tú tienes tus hermanazos. Yo sé que tú tienes familiares que andan en eso. Pero el requerimiento, ¿cuál es? Ya no anden como ellos. ¿Qué otro problema tienen la otra gente? Ajenos a la vida de Dios. Imagínate tú. ¿Y cuál es el problema por la cual andan en la vanidad de su mente? El entendimiento está entenebrecido, son ajenos a la vida de Dios. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo? La ignorancia que hay en ellos. Y yo te digo una cosa, tú no eres ignorante porque yo te he enseñado. Yo te he enseñado. Yo te he enseñado. Tú no eres ignorante. No tienes por qué andar en ignorancia. O no debes andar en ignorancia porque yo te he enseñado. Si aún yo enseñándote, tú andas en ignorancia, hazte el ADN espiritual. El ADN espiritual. A ver si tú eres cabrito o eres oveja. Eso creo que en laboratorio Rey Matiz están haciendo. La ignorancia que hay en ellos y el otro problema es duros de corazón. Entonces, ¿hasta cuándo vas a estar tú con lo mismo? Prometes una cosa, no la haces, te prometes, tratas de forzarte, no, ahora sí voy a cambiar, y vuelves otra vez. El problema es dureza de corazón. 19, de los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, mira el problema de la dureza de corazón, del entendimiento entenebrecido, de la arrogancia, de la soberbia, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero ustedes no han aprendido así de Cristo. Que eso no es lo que se enseña aquí. Aquí no se enseña a hacer las cosas con la figura y la sombra de lo que se hacía en el antiguo pacto. Aquí ustedes han sido enseñados a la verdad, a vivir verdaderamente por fe y para fe. 20. Pero ustedes, el 20, no han aprendido así a Cristo. Si en verdad le han oído. Porque a veces usted puede estar aquí y usted no está oyendo. Su mente está en otra parte. En el guarapo, en el peto, en lo que sea.
si en verdad han sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. 22. Consejo de Pablo. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿tú tienes una manera de vivir pasada? Yo la tengo. Yo la tengo. Y ¿por qué está Telma aquí? A mí me da pena de pronto decir, pero yo iba a los hoteles con las novias y ahí me gustaba, y voy a decir esto, me gustaba tener relaciones con las ventanas de los hoteles abiertas. ¿Cómo estaba yo? Entenebrecido. Y eso es lascivia. ¿Producto de qué? De la ignorancia, dureza de corazón. Yo sé que usted no tiene lascivia. Ay, ¿de qué se ríe? En cuanto a la pasada manera de vivir, solución, despójate del viejo hombre. Despójate. ¿Cuál es la manera de tú despojarte del viejo hombre? Lavar tu corazón. Lavar tu corazón. Porque el viejo hombre, ¿cómo está? Viciado. ¿Conforme qué? Deseos engañosos. El viejo hombre es un vicioso de deseos engañosos. Viejo hombre viciado conforme a los deseos engañosos. 23. Renueven el espíritu de la mente. Cambien la manera de pensar. Y para cambiar la manera de pensar hay que lavar el corazón, guardar en el corazón las palabras de Dios para entonces pensar como Dios piensa y hablar como Dios habla. Eso se llama entresacar lo precioso de lo vil para ser como la boca de Dios. Dios los ha invitado a ustedes a que ustedes sean la boca de Dios. 24. Y vístanse. Hay mucha bulla allá atrás, por favor. Help. Ayuda. Estamos ahora en el clímax del mensaje. Voy a cerrar el mensaje y estamos en el clímax del mensaje. Estamos en el momento más sabroso, el final, donde vamos a aprender qué debemos hacer para que así como Jesús fue exaltado, usted y yo también seamos exaltados. Allá quiero llevarlos yo. Necesito paz, necesito tranquilidad, necesito ayuda. 24. Vístanse del nuevo hombre. Creado según Dios, en la justicia y en santidad de la verdad. Entonces, vestirnos como el nuevo hombre. Para vestirnos como el nuevo hombre, ¿qué tenemos que hacer? Lavar el corazón, escucha, para poder creer, para que Dios vaya poniendo allí la porción de su espíritu, ¿cierto? Entonces, el espíritu, Jesús dijo, es el que da la vida. ¿Te acuerdan? Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. Entonces, el espíritu que tú estás recibiendo, si tú lo guardas allí, si tú lavas tu corazón, ese espíritu te va a dar la vida de Dios. Y la vida de Dios es la que te despoja del viejo hombre. Porque la vida de Dios comienza a cambiar tu genética. La genética satánica la cambia la vida de Dios. Porque entonces la vida de Dios nos va a dar la genética de ¿quién? Diga, de Dios. Diga, voy a recibir la genética de Dios. Voy a despojarme de la genética satánica. Es que no habías entendido eso. No lo habías entendido. La vida de Dios te va a dar la genética de Dios. Porque nosotros tenemos en nuestra carne la genética del diablo. En la carne somos hijos del diablo. Y pensar que Jesús vivió en un cuerpo de carne como este. No pecó porque él, de todo lo que él conoció de Dios, Dios le hablaba, él leía, Dios le hablaba, él leía, él estuvo apto para recibir el Espíritu.
cuando recibió el Espíritu, fue tentado en todo y no pecó. Recibamos el Espíritu para que el Espíritu nos dé fortaleza en nuestras debilidades. Podamos vencer los deseos de la carne. Y seguro que lo vamos a vencer y seguro que si lo hacemos y está escrito y lo vamos a ver. Por eso digo, estamos en el clímax de este mensaje. Filipenses 2, versículo 5. Ok, mira esto. Lo que yo hago y que tú debes hacer. Cambio de puesto. Mi oración todas las mañanas, si me levanto en la madrugada, que ya gracias a Dios me estoy despertando una sola vez para ir a orinar, lo primero que yo hago es, Señor Jesucristo. No le digo Jesús, le digo Jesucristo, porque es el nombre con el cual Dios lo exaltó. Señor Jesucristo, te ruego que me ayudes. Que haya en mí el mismo sentir que hubo en ti cuando eras Cristo Jesús. ¿Tienes la cita, Jorge? Cristo Jesús. El 6. Me voy a poner acá. ¿Ya viste lo que le digo yo? Señor Jesús, Señor Jesucristo, ayúdame a que haya en mí el mismo sentir que hubo en ti cuando eras. Ya no es Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo es? Cuando eras Cristo Jesús. Pila, Jorge, cambia para que yo vaya hablando y ellos vayan leyendo. Porque tú, siendo en forma de Dios, no estimaste el ser igual a Dios como cosa que aferrarte. Ayúdame con los niños, por favor. Ayúdame con los niños, por amor a Dios. Estamos en el clímax. Estamos en el clímax. Estamos en el clímax, por favor. Voy a utilizar un proverbio de un periodista que ya falleció, don Chelo de Castro. Cuando los políticos comenzaban a hablar del político que ganó, Chelo de Castro decía, tírale un hueso a ese perro y se callará. O sea, tírale una liga y ya, no va a dejar de... Entonces, cuando los niños, no estoy tratando de perro a los niños, por favor. Cuando los niños estén llorando, dale lo que él quiere y se callará. Dale lo que él quiere y se callará. A los niños tenemos que aprender a criarlos. Y yo les digo una cosa, yo confieso, yo no supe criar a mis hijos. ¿Sabes por qué? Porque mi entendimiento estaba entenebrecido. Por eso hoy le doy la gloria a Dios. Y quiero poner todo lo que esté de mi parte para que Dios se manifieste en mi vida y que yo pueda enseñarles a ustedes lo que Dios me ha enseñado y que ustedes cambien como Dios me ha cambiado. Amén. Señor, tú siendo en forma de Dios, no estimaste el ser igual a Dios como cosa que aferrarte. No te aferraste a que tú eras el verbo, no. Porque ya tú eras el verbo, pero tú no estabas con Dios. Y después Dios estaba contigo, pero eras hombre. 7. Esta es mi oración, te estoy diciendo. Sino que, Señor Jesucristo, te despojaste a ti mismo. Y tomaste forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Diga, hecho semejante a los hombres. Semejante, igual que tú y que yo, hecho semejante a los hombres. Y estando, escucha, estando en la condición de hombre, te humillaste. Entonces, como tú sabes que Pablo comienza diciendo, haya en nosotros el mismo sentir. Entonces yo digo, yo tengo que humillarme. Porque si yo no me humillo, yo no voy a cambiar. Si tú no te humillas, tú no vas a cambiar. Si yo no me humillo, no voy a cambiar.
te humillaste a ti mismo. Allá en mí el mismo sentir, Señor. Ayúdame a ser humilde. Ayúdame a humillarme. No importa que me estén insultando, que me estén diciendo, que yo sé que es mentira lo que me están diciendo. Mejor me humillo. Mejor me quedo callado. Mejor me voy al baño a adorarte. Pero no voy a caer en la trampa de que el viejo hombre vuelva a salir. Porque el mandamiento es despójate. Despójate del viejo hombre. Está viciado. Eso es un vicio. Sacar el temperamento de antes es un vicio. Y yo me arrepiento cuando lo he hecho. Y no lo voy a hacer más, porque ahora estoy pidiéndole a mi Señor Jesucristo que me ayude a que haya en mí el mismo sentir que hubo en Él cuando era Cristo Jesús. Te hiciste obediente. Si tú te dispones a ser obediente, tu vida va a cambiar. Ya tú no vas a aparecer por aquí cada 15 días, una vez al mes. Ya tú vas a ser obediente a venir a oír la voz de Dios, a venir a recibir la porción de espíritu que Dios ahora está suministrando. Ya tú vas a pensar, pastores, que programamos una ida a la playa a las 12 está abierta. Estando en la condición de hombres, te humillaste a ti mismo y te hiciste obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Señor, y yo sé que en la cruz, juntamente contigo, mi viejo hombre fue crucificado. Amén. Mi viejo hombre, cuando tú estabas en la cruz, mi viejo hombre fue crucificado. Yo no había ni nacido. Pero eso que tú hiciste es una acción objetiva. Ahora yo voy a hacer mi acción subjetiva, Señor. Me voy a humillar. Voy a ser obediente. Diga conmigo, voy a ser obediente. Me voy a humillar. Señor Jesucristo, ayúdame a que haya en mí el mismo sentir que hubo en ti cuando eras Cristo Jesús. Esto no es una prédica bonita. Esto es una enseñanza para ti. Amén. Para un cambio. Yo no tengo prédicas bonitas. Yo no vengo a entretenerte. Yo vengo a enseñarte, a redarguirte, a corregirte, a instruirte en la justicia de Dios, a fin de que tú como hombre de Dios seas perfecto y quedes enteramente preparado para buenas obras. Ese es mi trabajo. Ese es mi trabajo. Ese es mi trabajo. Yo no puedo que tú vengas aquí y dices, ay, voy a tratar de ganarme a los hermanos. No. Yo te voy a ganar a ti con la verdad, no con la manipulación. Entonces, si Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿por qué nosotros también no nos hacemos obedientes hasta hacer morir el viejo hombre? ¿Ah? De aquí en adelante, si tú no haces eso, tú entras en desobediencia. No esperes cambio. No te pongas a pedirle a Dios, por favor. Una persona que está en desobediencia, ¿qué le va a pedir a Dios? ¿Ya te das cuenta por qué tú llevas tiempo pidiendo cosas y no las has recibido? Porque sin darte cuenta, eras desobediente y eras soberbio, arrogante, altivo. Porque no querías hacer lo que Dios te decía, sino lo que tú siempre has hecho. Entonces el problema de ser cristiano no es venir y poner las nalgas aquí en una silla. El ser cristiano es comenzar a ser obediente y humilde. Y Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendamos de Él. Tú te puedes imaginar Jesús que se saliera, qué humildad ni qué nada, esto me van a crucificar, voy a hacer que venga aquí un incendio y se quemen desde ahora. Pero ¿qué perdía? La humildad y la obediencia. Entonces escucha, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 9, por lo cual,
Señor Jesucristo, Dios te exaltó hasta lo sumo y te dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, el que sufrió, el que padeció, el que fue golpeado, del que se burlaron, una corona de espinas, te abofetearon, te avergonzaron, te sacaron desnudo, desnudo, desnudo. Esa tirita, eso es para la foto y para la... Desnudo. 39 azotes, le reventaron la piel, todo. Humillado. Y él, como era obediente, él podía decir, estoy sufriendo mucho, voy a hacer que mi corazón se pare aquí para no sentir los latigazos. Él decía, no me puedo morir, porque tengo que ser obediente. Hasta la muerte. Y la muerte tiene que ser en la cruz. ¿Por qué Jesús le tocó correr huyendo? Porque lo querían matar a pedradas. Él decía, tengo que ser obediente. Mi muerte no es a pedradas. Mi muerte es en la cruz. Era obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y por qué nosotros no nos da la reverenda gana de ser obedientes? Diga, porque el viejo hombre me domina. Diga, hasta hoy. Hasta hoy. En el nombre de Jesús, el que sufrió, se doble toda rodilla. Los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y, escucha, toda lengua confiese el nuevo nombre. Jesucristo es el Señor. Dígalo. Jesucristo es el Señor. A ver, dígalo con pasión. Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Cuando nosotros decimos Jesucristo es el Señor, el Padre recibe gloria. Porque digo, triunfé. Triunfé. Están reconociendo que mi Hijo es el verdadero Dios. El Dios de la iglesia. Ok. Romanos 6, versículo 3. Hasta el 6. ¿Alguna vez yo te he dicho, tú vienes aquí y yo te estoy bautizando? Te estoy lavando. O sea, tú has sido bautizado, ¿cierto? Tú has sido lavado. Sí, pastor, y a mí me bautizaron también en el mar. No, eso no. Se bautiza con el agua pura de la palabra de Dios. Te lava con el agua pura de la palabra de Dios. No, pero es que yo fui al Jordán. ¿Y qué? Versículo 3. Yo pregunto, ¿no saben que ustedes han sido bautizados? ¿No saben? Diga, sí sé. Pero vaya y pregunta. Sí, pastor, yo me... Una piscina en el Hotel El Prado, para que sepan. No saben que hemos sido bautizados. Cristo. ¿Les he hablado de Cristo? ¿Les he hablado de Cristo Jesús? ¿Les he hablado de Jesús? ¿Les he hablado de Jesucristo? Han sido lavados, han sido limpiados, han sido bautizados en su muerte. 4. Porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por ese lavamiento, por ese bautismo, a fin de que como Cristo o el Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿qué? En vida nueva. No podemos andar haciendo lo mismo que hacíamos antes. No podemos andar diciendo y haciendo cosas que hacíamos antes. Porque tenemos que considerar eso, ese cuerpo reventado, partido. 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, diga, fue, no va a ser, fue, o sea que ya es un hecho,
Por lo tanto, si es un hecho, fue algo objetivo. Lo hizo Él. Y si Él hizo lo objetivo por nosotros, se hizo así, para crucificar nuestro viejo hombre, porque nosotros también no crucificamos nuestro viejo hombre con la obediencia, con la humildad. Fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esa debe ser la lucha que nosotros debemos tener. Oído, toda desobediencia es pecado. Nuestro viejo hombre fue. Eso fue lo que inteligencia artificial tampoco dije. Ya fue crucificado. Juntamente con Cristo. Entonces le dije, eso no lo hiciste tú, porque él me habla como si fuera de carne y hueso. Nuestra crucifixión subjetiva de nuestro viejo hombre es un proceso de toda la vida. Es un proceso de toda la vida. Hay que crucificarlo ahora. Ahora. Si, por ejemplo, ya tú quieres salir corriendo para irte para tu casa a almorzar, crucifica al viejo hombre. Déjalo un ratico más ahí. Eso de tener constante esa crucifixión, ese viejo hombre, implica tomar la decisión de lavarnos. Tomar la decisión de lavarnos. Tomar la decisión de leer lo que Dios nos habló. De guardar las palabras de Dios en el corazón. Para poder creer y poder recibir la porción de espíritu que Él nos está suministrando. La porción de espíritu que Él nos está suministrando. De manera que la porción de espíritu que Él nos está suministrando nos dé la vida de Dios. Cambie la genética de Dios. Nos dé la vida de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Terminamos. Romanos 8, versículo 1, hasta el 4, y después el 13, y nos vamos. Escucha. Hoy sí vas a entender esto que te lo he predicado muchísimas veces. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que se congregan. O sea, si una persona se congrega y no está en Cristo Jesús, ¿le sirve? No. Entonces, no es posible que los pastores le den la misma condenación de creyente a una persona porque se sienta en sus sillas. Ninguna condenación hay para los que están en permanecer en Cristo. ¿Cómo permanezco en Cristo? Leo lo que me habló. Leo. Para poder orar, para poder pensar, meditar, para poder compartir. Diga compartir. Con mis hermanos. Y para poder enseñar a mis amigos, a mi familia, les enseño esto. Enseñarlos no significa que te los vas a traer para acá. Enseñarlos es tú poner en práctica y hacerlo algo que ellos no saben. Si quieren venir, bienvenido. Help. Ayuda. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Te recuerdo otra vez. Jesús dijo, separado de mí, ¿qué pueden hacer? Nada. Separados de Cristo Jesús, ¿qué podemos hacer? Diga, nada. Entonces ya deja de estar engañando que porque vienes aquí ya eres creyente. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme
al Espíritu. Y andar conforme al Espíritu es andar en obediencia. Como Él fue obediente. Es humillarnos como Él se humilló. ¿Para buscar qué? La exaltación de Dios. No sería para los que están en Jesucristo. No, ahí te está diciendo Cristo Jesús. O sea, que tú recuerdes esto. Esto. Tú estás hablando con Jesucristo. Pero es que tú recuerdes esto. Y te felicito por estar pendiente de eso. Eso está bien. Dos. Escucha, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que fue el que sufrió. Ya Jesucristo, ya Él coronado, cuerpo glorificado. Cuando tú vas a hablar es con Jesucristo, pero vas a hablar de Cristo Jesús, vas a hablar de Jesús, lo que Él hizo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es la que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Ah, tú no entendiste eso, yo lo voy a leer otra vez. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es la que te hace libre de otra ley, la ley del pecado y la ley de la muerte. Amén. 3. Porque lo que era imposible para la ley que se le dio a Moisés, por cuanto esa ley como era, débil por la carne. ¿Qué hizo Dios? Envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Oye, ¿por qué dicen que no? Que él tenía otra carne diferente. En semejanza de carne de pecado. Oído, mira esto. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Aquí quedó el pecado. ¿Ya Jesús tiene este cuerpo? No. Él murió por nosotros. El pecado quedó aquí. Oído, los pecados nuestros quedaron aquí. Aquí. Pastor, ¿y por qué peco? Por desobediente. Porque no haces esto que te está diciendo Él. Condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. Nosotros los que no andamos conforme a la carne, sino que andamos conforme al Espíritu. Andar conforme al Espíritu, mira. Versículo 13. Porque si vivimos conforme a la carne, ¿qué es morir? ¿Que te va a dar un infarto? No, que vas a quedar separado de Dios. Muerto separado de Dios. Pero sí, escucha, aquí viene el orgasmo. Sí, por el Espíritu. Hacemos morir las obras de la carne. Entonces, ¿cómo es que tú y yo vamos a hacer morir las obras de la carne? Por medio del Espíritu. Por tanto, necesitamos recibir el Espíritu. Para recibir el Espíritu, nada mejor que obedecer a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad y ejercitarnos para la piedad. Eso es lo que hay que hacer. Humíllate. Si es en tu casa que no te dejan leer, métete en el baño. Métete donde sea, vete para el patio, para un parque, para donde sea. Pero de aquí en adelante ya tenemos la solución. Las obras de la carne las hacemos morir. ¿Por medio de qué? Entonces yo tengo que recibir el Espíritu. Tengo que recibir el Espíritu. Lo que pasa es que a ti te dijeron allá que ya tú tenías el Espíritu. El Espíritu está formando. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por los cuales tengo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Entonces, ¿cuál es la humillación y la obediencia nuestra? Procurar recibir el Espíritu. Hacer lo que tenemos que hacer para recibir el Espíritu. Que teniendo el Espíritu, hacemos morir las obras de la carne. Entonces, si seguimos cometiendo obras de la carne y fallando, es porque estamos en desobediencia, no queremos hacer lo que Dios nos dice. ¿Ok? ¿Quieres que Dios te exalte? Haz morir las obras de la carne. Dios te va a exaltar.
Póngase en pie, póngase en pie, póngase en pie.